Bien, pues buenas tardes por la cosa de la hora, buenos días por la cosa de la costumbre. Gracias por estar aquí. Ya sé que habéis ido primero el Nazareno y esas cosas, pero que os haya dado tiempo en Semana Santa para venir me alegra y nos alegra mucho al Foro Social de Segovia, que es quien organiza este acto. He presentado otras cosas, pero en este caso, con Eugenio aquí, no me quedaba más remedio y sobre todo no me quedaba más que el honor de presentarle. Eugenio y yo somos amigos desde hace muchos años. Justamente desde el año que contempla este libro que tenéis ahí, que es el último que ha escrito, pues justamente desde ese periodo, al finalizar ese periodo, es cuando yo me incorporé. Bueno, yo, como casi todos, nos incorporamos al MC, porque el MC todavía no existía hasta entonces. Bueno, nació en San Sebastián, casi al tiempo que yo en Segovia, pero tiene un recorrido político interesante. Primero decir que su primera etapa, en el año 65, se incorpora a ETA, pero lo deja al año siguiente fundamentalmente por dos razones. Una, porque creía que no era el momento de iniciar la lucha armada. No es que en aquel entonces no estuviéramos dispuestos a iniciarla cuando hubiera las condiciones, pero no daban las condiciones para hacerla, y abandonó ETA también quizá por una idea de que la revolución no se podía hacer solo en Euskadi, no se podía llevar la lucha que se tenía que llevar, no tenía por qué ser solo en Euskadi. Fue dirigente, secretario general del movimiento comunista, pues desde el año 75, aquí pone hasta el año 83, ¿es hasta el 83? No, yo no me acordaba yo qué fecha era exactamente, hasta el año 83. O sea, esta sería un poco su trayectoria política, a grandes rasgos. No os preocupéis porque en el libro viene bastante de la trayectoria, es decir, se basa fundamentalmente en su experiencia personal. Y luego la trayectoria ideológica, pues, ha ido variando, es decir, su ideología ha ido adaptándose, ha ido revisándose, ha ido criticándola durante mucho tiempo, y prueba de ello es otra faceta, que es su dedicación intelectual. Eugenio tiene publicados, va para casi la veintena de libros, por ahí. Demasiado. Innumerables artículos, pero tiene la ventaja... Con la mitad bastante. Sí, tiene la ventaja que al haber publicado tanto libro, se le puede seguir muy bien sus variantes, sus adaptaciones ideológicas, por decirlo de alguna manera. La clase obrera de Marx, que es del 86, donde ya hace una crítica a las ideas de Marx. Después, algunos otros, La sombra de Marx, que es una especie de revisión de cómo aquí la teoría marxista se había ido homogeneizando en la izquierda española, ¿no? Poder político y participación popular, esto ya en 2003. Tengo mucho papel, pero no os preocupéis, que está en cuerpo 18. Porque no lo veo, no hay ningún problema. De la indignación de ayer a hoy, de la indignación de ayer a la de hoy, que es la transformación ideológica que va sufriendo la izquierda, ya lógicamente en 2012. Bueno, primeros pasos, también escribió una cosa sobre el nacimiento de Podemos, primeros pasos de Podemos. Y hoy presentamos el último, que es Jóvenes Antifranquistas. Bueno, como va a ser Eugenio el que os hable del libro, yo no voy a hablar mucho del libro, porque si no, entonces habrías venido. Claro, lógicamente. Te lo pisas. Te lo piso. Pero sí que quiero constatar que
que bueno, la editorial dice que ha tenido muy buenas críticas, alguna mala también, pero bueno, ¿sabes? Pero ha tenido, eso sí, de las editoriales, para saber si va un libro bien, ha tenido muy buenas críticas. Pues bueno, pues estupendo, pues ha tenido muy buenas críticas. No obstante, si alguien le vio en el programa de... ¿Cómo se llama el locutor? 24 Fortes, Xavi Fortes. Xavi Fortes, Sí. en el de 24 horas, pues ahí ya podía ver cómo de qué iba el libro. Bueno, para mí es una disección de la juventud antifranquista, de los años 65 a los años 75, y también una expresión de cuál era el aparato, el aparejo ideológico sobre el que esta izquierda fijaba sus pretensiones. Hay alguien que pueda decir que es un acto de contrición. Yo, francamente, no creo que es un acto de contrición. En un sábado santo. En un sábado santo, por eso digo que no es un acto de contrición, porque la contrición significa arrepentimiento. Yo creo que no hay arrepentimiento, hay crítica. Y eso es como debe ser. No es cuestión de arrepentimiento, sino de crítica. Bien, pues aunque yo me podría enrollar más, pues no lo voy a hacer. Así que os dejo con Eugenio. Eugenio, tú mismo. ¿Vale? Bueno, si sigo, sobre todo porque si sigo enrollando, lo único que podría hacer es alabarle. Pero de mi amistad se podría derivar eso. Así que, ala, venga. Muchas gracias, Yayo. Y muchas gracias por la estupenda acogida de los intempestivos, cariñosa y generosa, ¿no? Efectivamente, en un sábado santo, pues es un poco engorroso el convocar cualquier tipo de acto y tal, ¿no? Pero, bueno, yo estoy completando ahora una especie de gira más allá de lo que imaginaba, ¿no? Porque el libro resulta que ha tenido una acogida grande, no sé. No acabo de entenderlo, pero sí, pero es la realidad. Se puso a la venta al comienzo de septiembre y en 3 meses salió la 5ª edición. No os creáis que son ediciones gigantescas, ¿eh? Pero bueno, la 5ª fueron 1000 ejemplares, mayor que las anteriores, ¿eh? Y ya digo, no acabo de interpretarlo, pero bueno, por mí estupendo, porque quiere decir que hay un interés en cierta cantidad de gente por esos asuntos, ¿no? Este libro podía no haber existido, yo no lo tenía muy claro, ¿no? Ahí hay materiales que he ido juntando, pues a lo mejor a lo largo de 30 años o más. O sea que no... He trabajado con muchos papeles que había ido guardando, sin un propósito muy claro, pero por aquello de guardar, ¿no? Y finalmente me animé a meterme en el asunto y lo hice en la primera parte de la pandemia, aprovechando que andábamos más o menos recluidos y entonces ya me metí de cabeza, ¿no? Había 2 motivos especiales. Uno de ellos es que el asunto me parece de cierta importancia. En la historia del franquismo y del antifranquismo hay episodios que son muy, muy destacados. Este es uno de ellos. ¿En qué consiste el episodio? Pues consiste en que exactamente en esa década que ha mencionado Yayo, entre el 65 y el 75, podríamos incluso apurar un poquito más y decir del 64 al 75, ya con la muerte de Franco, es cuando surge un montón de gente joven que se hace antifranquista. En algunos casos ya venía de familia, pero en otros muchos casos es gente que se ha comprometido entonces como resultado de una evolución personal.
Es un acontecimiento muy importante. Y yo no lo he visto suficientemente tratado. Y no sé muy bien por qué. Pero a mí me hubiera gustado, y por eso he hecho también el libro, que hubiera más material sobre eso. Ahora ya digo, hay poco. Y luego me he encontrado con algo que me ha ido trabajando un poco con los años, ¿no? Yo creo que no pasa un año sin que tenga la ocasión de leer 2 o 3 tesis doctorales de chicos jóvenes, doctorandos, que han hecho sus tesis que tienen algo que ver con esto. Algo que ver con esto, ¿no? Y en general me resulta un poco difícil comentarlo, proponer cosas que no sean negativas. ¿Por qué? Pues porque veo que hay unas dificultades enormes en la gente más joven para trasladarse no solo a aquel periodo, que ya es, estamos hablando de 40 años, o más de 40 años, perdón, sino que además hay que meterse en las cabezas de quienes éramos jóvenes entonces e hicimos esa experiencia. Y esto ya es de locura. O sea, es de locura para nosotros mismos, no digo nada, para chavales jóvenes que están en una época totalmente diferente. Entonces, ese tipo de cosas me animaron, bueno, pues voy a tratar de ordenar estos papeles que tengo ahí acumulados, desordenados, y a ver si valen para algo, ¿no? Y así nació el libro, ¿no? El acontecimiento de esta irrupción de gente joven, estoy hablando de gente que en los 65 a los 70 por ahí, pues tenía 18, 20, 22 años, o sea, gente muy joven, gente muy joven, ¿no? Y el hecho es que no solo se hacen antifranquistas, nos hicimos antifranquistas, sino que además nos organizamos. En el libro me he dedicado sobre todo a esta gente joven que pasó a constituir nuevas organizaciones, digo nuevas, porque había una parte de estos jóvenes que pasaron al Partido Comunista, que era la fuerza principal organizada en el antifranquismo, y en algunos casos, en el caso de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, pues en organizaciones que venían más del pasado, de nacionalismo en concreto, pero sobre todo yo me he dedicado a quienes constituyeron organizaciones nuevas que se llamaban de izquierda revolucionaria. Podríamos decir izquierda radical, podríamos decir extrema izquierda, sabemos de lo que hablamos, ¿no? 4, 5, 6 creo que llegaron a tener cierta importancia y bastante implantación. Podrían ser en total, pues, 12, 14, 16, algunas muy pequeñitas. Todas, estoy hablando de todas las organizaciones radicales que surgieron a la izquierda del Partido Comunista, que se declaraban como más revolucionarias que el Partido Comunista. ¿Cuánta gente pudo ser organizada establemente? O sea, no que unos días participaban en una mani o estaban en una huelga, no, eso sería mucho más, pero organizadas establemente en una organización radical, yo no creo que pasaran de 30.000, no creo, Estamos hablando de una juventud de ese periodo que podía ser 7 millones de jóvenes. O sea que estamos hablando de una pequeñísima minoría. Pero aún así es un acontecimiento muy llamativo, ¿no? O sea,
chavales jóvenes, sin experiencia, con pocos conocimientos, que se lanzan a crear unas organizaciones clandestinas para luchar contra el franquismo, con una policía política que yo creo que eran bastante mataos entonces, ¿eh? Luego aprendieron algunas cosas, pero al comienzo eran muy mataos, pero que estaban para eso, ¿no? Estaban para llevar a la cárcel a la gente, para torturar, ¿eh? Entonces, es un acontecimiento curioso, ¿no? Chicos jóvenes que se meten en este lío. Antes decía que podíamos arrancar del 64 en lugar del 65. ¿Por qué? Porque en el 64 hay 4 escisiones del Partido Comunista que se constituyen como un solo partido. Partido Comunista de España marxista-leninista. Eso era nuevo. Pero era nuevo, pero venía del Partido Comunista. Mientras que lo que viene después, con una excepción sobre todo, que es el Partido Comunista Internacional, que luego derivó en el Partido del Trabajo, con esa excepción, porque ese sí tenía orígenes en el Partido Comunista también, todo lo demás eran organizaciones nuevas, o sea, de jóvenes que no tenían un pasado de militancia clandestina. Es curioso todo esto, ¿eh? Me parece muy curioso, ¿no? La época era muy favorable exactamente para esto, para que gente joven nos metiéramos en este lío, ¿eh? No nos ponemos firmes. Estaba preparado. Podía haber sido otro, ¿eh? Bueno, entonces, os digo que la época esa es óptima para facilitar este compromiso político de gente joven. Os doy unas pinceladas, porque hay que recordar aquella época como una época especial, distinta de lo que había habido antes y distinta, por supuesto, de lo que vino después, ya con la transición política y el régimen que surgió con la Constitución posteriormente, ¿no? ¿Qué tenía de especial? Pues tenía de especial, por ejemplo, el desarrollo económico. ¿Y qué tiene que ver el desarrollo económico con el compromiso revolucionario de jóvenes? Pues tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente dentro de España que se traslada a ciudades. La inmigración interior en ese periodo vienen a ser cerca de 3,5 millones de personas. La interior digo, hacia Europa serían 600.000, 700.000. Pero dentro de España es una cifra importante, ¿no? Ahí hay mucha gente joven y hay hijos. Y esos hijos muchas veces van a las fábricas. Y estoy hablando de chicos y chicas que hubieran estado condenados a vivir en un pueblo pequeño, pues quizá metiéndose en la cosa del campo, o emigrar a América o a Europa, y se descubren como obreros. La experiencia de las fábricas, del sindicalismo clandestino, de la lucha sindical, los barrios obreros, en relación con la vida de los pueblos, es que es otra realidad. Barrios obreros, es un concepto muy curioso, de gente que había venido de pueblos, del campo, y que se encuentra rodeada de gente parecida, que son trabajadores. Experiencia extraordinaria. Y de ahí vienen las asociaciones de barrios, ¿no? Las asociaciones de vecinos, como se llamen, ¿no? En cada sitio. En la universidad hay un cambio muy importante, un aumento de la cifra de estudiantes, esto viene en el libro, aumento de la cifra de estudiantes enorme. O sea que la universidad en esos 10 años es mucho menos, un mundo de hijos de personas con recursos, con dinero. Y en muchos casos familias de derecha o de la situación. Incorporación a la universidad de gente procedente de clases sociales más modestas y de mujeres.
me acuerdo perfectamente, en la primera parte de los 60 eran poquísimas las chicas que iban a la universidad. Y cuando digo poquísimas, no exagero nada, poquísimas. Y muchas veces a carreras que eran consideradas como más propias de mujeres, pues, para hacerse maestras, cosas relacionadas con la sanidad. Bueno, ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Bueno, en esa década esto cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho, ¿no? Luego hay un fenómeno importante también, es que el movimiento sindical al que pertenecen muchos de estos jóvenes tiene un periodo brillante. Es un periodo de lucha por la igualdad muy extendida. No en todas las provincias, no en todas las provincias. El mapa de las luchas obreras de ese periodo es muy desigual, pero es importante. La experiencia esa, yo creo que marcó a mucha gente joven, ¿no? Otro factor que hace de esa época algo especial, hasta más o menos mediados de los 60, un poco antes, en fin, la Iglesia Católica Española era uno de los factores principales de mantenimiento del régimen. No me extiendo, lo sabemos, bien conocido, ¿no? Bueno, pues este aspecto entra en crisis. Entra en crisis. El desarrollo del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, la primera parte de los años 60, produce una influencia en la Iglesia española inmensa, enorme. Incluso, no solo digo en el clero de base, ¿no?, sino en la cúspide de la Iglesia. En la experiencia de los curas obreros, esto no se había conocido. En Francia tuvo mucha importancia y un poco por contagio fue llegando a España también. Curas obreros, importantísimo. El desarrollo de la JOC. Una buena parte de esa, una buena parte, yo no he estudiado con cifras, a lo mejor no es tanta, pero fue visible, fue visible. Vamos a decir, una parte de quienes pasaron a engrosar las filas de las organizaciones radicales venían directamente de la JOC. O en el caso de la ORT, una de las organizaciones radicales, venían de una asociación que se llamaba AST, una organización cristiana procedente de los jesuitas, de jóvenes obreros. Simplemente, ¿no? O sea que ahí hay un flujo de militantes cristianos que, sin dejar de serlo o dejando de serlo, pasan a definirse como revolucionarios y, por supuesto, antifranquistas. Todo esto es importantísimo. La influencia de la teología de la liberación que viene de América Latina, con unos mensajes pues, muy, muy potentes, invocando valores cristianos en defensa de la gente pobre, de la gente que sufre la opresión. Esto entra en España con fuerza también, ¿no? Y luego está la crisis del franquismo. No hablo de la crisis política, que todavía no se manifiesta mucho, hablo de la crisis cultural. O sea, el franquismo se encuentra a mediados de los 60 y a partir de ahí se encuentra con que no tiene mensajes para dirigir a la sociedad. Eso es muy grave, incluso para una dictadura. Es muy grave. O sea, no tienes nada que proponer. Y entonces se produce un acontecimiento que no todos los franquistas lo perciben, pero algunos sí. Es la pérdida de la universidad. El franquismo pierde la universidad. Hay signos ya inquietantes para el propio régimen en los años 50, pero ya en los 60 es algo clarísimo. Recuerdo un testimonio que ha salido hace poco, yo no lo conocía por lo menos, del que fue gobernador civil de Guipúzcoa y luego de Cataluña y fue ministro del Interior, os sonará quizá todavía Garicano Goñi, Tomás Garicano Goñi. Era un navarro, tiene una historia curiosa, pero no es de eso de lo que vamos a hablar hoy, pero es un tipo curioso. Este hizo una declaración en la que decía, no hay futuro, hemos perdido a la universidad.
hemos perdido a los jóvenes universitarios. Lo dijo con mucha crudeza, sí. No hubo muchas declaraciones así de crudas, pero sí había muchos que tomaban nota y se daban cuenta. Es que nuestros hijos ya no nos siguen. Y entonces se va desarrollando lo que es pues unos debates en la prensa, oscuros, el grupo Tácito, que a lo mejor os suena en algunos casos, que hacía artículos de opinión política, no antifranquista, pero sí planteaba el problema de que esto tiene que cambiar. Y mejor que cambie con iniciativa del propio régimen que no cuando no tenga más remedio. Ese es el punto, ¿no? Eso fue muy importante también, ¿no? Fue muy importante. Y luego había un vaciado ideológico en el franquismo, porque ya pues, se hicieron mayores los falangistas de la época de la guerra y no tenían ya ganas ni entusiasmo, no tenían nada que ofrecer. Aquellos espectáculos de educación y descanso, de coros y danzas, ¿dónde iban con eso? ¿A quién podían convencer? ¿A quién podían movilizar? ¿No? Y esto es importante también, que si el régimen hubiera tenido otro fuste ideológico, pues a lo mejor hubiera engañado a más gente, pero ya no había. Bueno, y luego el mundo era un mundo en ascuas. Guerrillas latinoamericanas, la guerra de Vietnam, procesos de descolonización con guerras en algunos casos, tentativas de defenderse en sus posesiones del imperialismo norteamericano a base de organizar golpes de Estado, atentados contra opositores, un mundo de mucha tensión. Ahora conocemos algunos focos de tensión, pero lo de entonces yo creo que era muy superior, muy superior. O sea que los jóvenes entonces, vivíamos en un clima en el que la violencia política era algo extendidísimo, cotidiano, como muy naturalizado en nuestras vidas, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tuvo aquella generación de jóvenes? Pues tuvo importancia en muchos aspectos. Primero, reforzó la oposición. O sea, fue como una inyección, un refuerzo. Llegaron refuerzos. Bien es cierto que esos refuerzos ya no quedaban tan concentrados alrededor del Partido Comunista, eran más focos, pero llegaban refuerzos. Vinieron a añadirse a lo que ya había. Luego eran refuerzos muy activos. Antes dije, no creo que pasaran de 30.000 o así, pero muy activos y además organizados. Había mucha gente que era antifranquista, pero que no estaba en una organización. Pero yo estoy hablando sobre todo de quienes sí se organizaron. Y con un nivel de eficacia y de creatividad que visto retrospectivamente me llama la atención. O sea, éramos gente sin conocimientos. Un mal conocimiento de la sociedad, por empezar por ahí, del mundo, de la historia de la izquierda. Experiencia. Yo, hablando de la experiencia del MC, en los primeros pasos, yo era de los mayores. Quiero decir, con 23, 24 años, 25, era de los mayores. Y tenía conocimientos muy limitados, ¿no? Y por encima de edad, pues sí, habría unos poquitos, muy pocos. No me atrevo a dar una cifra, pero muy pocos, ¿eh? Sí, pero además ¿Eh? de 1 o 2 años más. O sea, No, incluso había uno que tenía 7 años más que yo. Uno. Sí. No, eso es... No, es que es llamativo. A mí, visto ahora, me parece muy llamativo todo esto, ¿no? El grandísimo lío que armamos. Y luego, en ese aspecto fue importante, ¿no? O sea, el antifranquismo se rejuveneció en parte, se reforzó. Luego hubo muchos jóvenes también, claro, que iban hacia el Partido Comunista o organizaciones de la periferia. Bueno,
pero todo esto fue un aumento de la fuerza antifranquista, ¿no? Luego, un aspecto que me parece también muy importante, como éramos muy jóvenes, aprendíamos muy rápido. O sea, por referirme a la experiencia que yo conocí de cerca, pues en un periodo de 2-3 años podíamos poner sobre la mesa nuevos líderes sindicales, cientos de nuevos líderes sindicales, que tampoco tenían experiencia, pero se habían convertido en pocos años en líderes sindicales. Importantísimo. En la universidad, todos eran líderes, claro, jóvenes, obviamente, ¿no? Estamos hablando de la universidad. Y que tenían apenas experiencia, pero aprendían a toda velocidad, ¿eh? Y con un nivel de eficacia en la organización bastante grande. Creo que en general aprendimos lo que era la clandestinidad. La clandestinidad tenía una parte técnica de formas de organización, de comunicación, los contactos, y yo creo que lo aprendimos en general, bien. Habilidades para la propaganda política, sistemas de prensas clandestinas, ¿no? O sea, todo había que hacerlo desde cero, ¿no? Y eso daba un aprendizaje muy rápido, ¿no? Hemos solido tener en cuenta a veces la importancia de lo que vino en los años 80, ¿no? Vinieron los llamados nuevos movimientos sociales. El feminismo aparece más o menos, feminismo organizado con presencia, a partir del 76. En los 80 tiene ya mucha fuerza. Pues muchas de las mujeres feministas que están al frente de esa experiencia habían hecho el aprendizaje frente al franquismo. Pero esto lo puedo decir también de sindicalistas, lo puedo decir de asociaciones de barrios, de la universidad. Es así la cuestión. El grandísimo movimiento contra la presencia de España en la OTAN entre el 81 y el 86. Ahí estaba así plagado de líderes que se habían hecho en el antifranquismo, que aprendieron, que empezaron a aprender con el antifranquismo. O sea, podría detenerme en muchos aspectos, ¿no? Pero yo creo que a partir del 65 en adelante cambia la situación de las fuerzas sociales en disposición de luchar. Cambia, para bien. Y eso es muy importante, ¿no? No quiero decir con esto que todo fuera perfecto, ¿no? Yo he tratado de separar como 3 puntos débiles que afectan a todas o a casi todas o en desigual medida a las organizaciones radicales de este periodo. 3 puntos débiles. Uno es el que ya he mencionado: falta de conocimientos, falta de experiencia. Entonces, cuando faltan conocimientos, cuando falta experiencia y cuando falta gente mayor que pueda ayudar a aprender, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce imitación. Se imita. En la experiencia que yo conocí del movimiento comunista, pues éramos en cierta forma una imitación de lo que creíamos que habían sido los partidos comunistas en épocas pues, de los años 30, 40, cuando considerábamos que eran más luchadores, más radicales, más revolucionarios. Y éramos una imitación en el nombre que dábamos a las cosas, en la estructura que teníamos, en las ideas que estudiábamos, que aprendíamos, los autores, los mismos autores. O sea, éramos como una reproducción de los viejos partidos comunistas, solo que con gente joven que no había vivido aquella experiencia y que no estaba en condiciones de abordar aquella experiencia con una cierta distancia crítica. No, era como coger un camino y además en el caso del MC nos hicimos maoístas entre el 71 y el 76, 77, luego fue decayendo, Empezamos a plantearnos algunas preguntas que no nos cuadraba, pero claro, es tremendo, ¿no? Porque en realidad el maoísmo en Europa era también un maoísmo de imitación. Leíamos con auténtica devoción las cosas que llegaban de China.
las obras de Mao Zedong, las publicaciones oficiales de Pekín, y lo tomamos en serio, como si fuera verdad. Y luego nos fuimos dando cuenta que ahí había mucho de material de propaganda para uso interno de China, para mantener un poder político sobre millones y millones y millones de personas, ¿no? Cuando nosotros en España decíamos, hemos aprendido de China lo que se llamaba la línea de masas. La línea de masas, en el lenguaje chino, era aprender de las masas, sintetizar experiencias de las masas y llevarlo a las masas. Las masas eran la gente, claro. Y llevarlo a las masas de nuevo, para que fructificara, ¿no? Claro, yo me di cuenta tardíamente que en realidad en China este era un artefacto para disciplinar a la gente. O sea, no era para hacer ninguna revolución, no, era un artefacto para disciplinar a la gente. Línea de masas era una producción propagandística que acondicionara las mentes de la gente para actuar en una dirección, siempre respetando lo que venía de arriba, ¿no? Bueno, lo digo como un ejemplo, pero el problema de la imitación en estos grupos es tremendo, porque a falta de una capacidad para construir organizaciones autónomamente, pues claro, uno no tiene muchas opciones, ¿no? Es copiar lo que le parece más potable, que a lo mejor no lo es. Otro punto delicado, pues la identificación. Eso yo creo que se dio en todas o en casi todas las organizaciones radicales. La identificación con regímenes políticos en el mundo que procedían de alguna revolución o algo parecido, pero que eran dictaduras, que no respetaban los derechos humanos. Empezando por la Unión Soviética, seguimos con China, está Cuba, estaba Albania incluso, para alguna de las organizaciones radicales de la época. Dictaduras que no respetaban los derechos humanos. En realidad, el concepto mismo de derechos humanos en las organizaciones radicales de la época no funcionaba, no existía. No existía. Me he dado cuenta muy tardíamente, pues, revisando papeles. Y sí, democracia, libertad, tal. Claro que también era paradójico, porque es democracia y libertad, pero durante años considerábamos que China era un régimen estupendo. No cuadra, ¿no? Lo que hace la ignorancia, ¿no? Bueno. Y luego hay otro punto delicado también, hay otro punto delicado, la violencia política. Para mí es de los más delicados. Para los revolucionarios en todo el mundo, en esos años, la violencia política, indiscutible. Y no estoy hablando de una violencia política para acabar con una tiranía, con una dictadura. No, estoy hablando de la violencia política que se defendía como un medio para conseguir una sociedad mejor. No sé si queda clara la diferencia. Porque la violencia para echar abajo una dictadura tiene unas vías de legitimación que se presta a una gran reflexión, a debates. Yo veo muchos puntos ahí que merecen la pena ser discutidos despacito, Pero claro, es que es algo diferente. Digo, no, violencia política, porque yo tengo la idea de cómo tiene que funcionar la sociedad, y si no lo hacemos por la fuerza, jamás se conseguirá. Esa era la línea de argumentación. ¿Cuántas veces no he defendido yo eso? Y me acuerdo cuando el golpe de Estado de Chile, en 1973, que mataron, que murió Allende, ¿no? La primera conclusión que sacábamos era, claro, es que lo intentaron de forma pacífica, y así no funciona.
Quisieron cambiar Chile, quisieron cambiarlo, pero no hubo conciencia de que eso por las buenas no podía ser. La defensa de que eso hay que hacerlo y solo se puede hacer por la violencia. En algunos casos, dentro de la izquierda, esto condujo también a una actitud benevolente hacia ETA. En el caso del MC fue un defecto claro. Es decir, que sí había una crítica a tal acción que había producido una muerte de 5 niños. Sí, fue muy gordo lo de Hipercor en Barcelona. O sea, sí, había algunas críticas, pero no había una condena. No había un rechazo de una organización armada que mataba a la gente. Eso no tardó en haberlo, acabó habiéndolo, pero en el caso de la experiencia nuestra tardamos demasiado. Y llegamos tarde a uno de los problemas que a mí me pesa más, ¿no? Que es el de las víctimas de ETA. Las víctimas de ETA. 830 y tantos muertos, ¿no? Algunos tardamos mucho. Creo que hubo en la izquierda revolucionaria algunos grupos que fueron más, que afinaron más, que fueron más conscientes. En esos casos a veces había también un defecto, y es que se criticaba a ETA más por razones políticas y no por razones éticas o de derecho. Esto es muy diferente, ¿no? Porque quien dice, no, es que no deberían matar porque están consiguiendo un efecto contrario al que buscan, no, la cuestión es si una minoría armada tiene derecho a andar matando a la gente porque piensa de una forma diferente y porque tú tienes unos objetivos políticos que no son secundados por algunas personas. Entonces merecen la muerte, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? El derecho a matar para conseguir algo que consideras un bien político. Que habría que discutir si lo es o no lo es, ¿eh? Para mí la independencia de Euskadi no es un bien político. Entonces habría que discutir, pero desde luego matar a quien no está de acuerdo, eso es la barbarie. Y una parte de la izquierda radical estuvimos en eso. Y hay que reconocerlo. Bueno, ese tipo de problemas yo veo, ¿no? Echando la vista atrás, en presentaciones como esta, pues sí ha solido plantearse el problema. Entonces, nos arrepentimos de haber estado contra el franquismo y tal. Yo no encuentro en general antifranquistas que se arrepientan, y yo tampoco. Me parece de lo mejor que he hecho en la vida, porque he hecho algunas que no eran muy allá, ¿eh? Entonces, de lo mejorcito me parece eso, ¿no? Sí lamento pues el haber estado encuadrado en algunas ideas como las que acabo de mencionar, que hubiera sido mejor no tenerlas encima de la cabeza, ¿no? Pero no, el antifranquismo es una página de las más brillantes de 40 años de historia de España, de lo mejor. Y lo que siento es que por estos tejemanejes de la política y tal, pues haya quedado un tanto devaluado, ¿no? Como que es una cosa del pasado, que no merece la pena andar recordando, que en todas partes se hicieron cosas que estaban mal. No. Es una página gloriosa y que hay que recordarla y hay que defenderla, ¿no? Lo que no impide reconocer los errores, ¿no?
En parte este libro pues trata de recordar también los errores, ¿no? Que no dé la impresión de que quienes estuvimos implicados nos parece que todo lo que hicimos fue maravilloso, ¿no? No, no lo fue. Pero sin quitar nada a lo que sí lo fue, sin quitar ni un puntito, ¿no? Y lo que siento es eso, que los antifranquistas que constituimos un capital político y moral en España hoy, pues ya estamos haciéndonos mayores y ya no podemos aportar lo que quizás sería necesario, ¿no? Una memoria más viva, más activa, pues como he visto que se ha hecho en algunos países, ¿no? Pues ir por los institutos, el transmitir, ¿no? No batallitas de ancianos, sino valores morales, capital ético que es necesario para una sociedad. Y con mi libro pues también quería tirar un poquito por ahí, ¿no? Y creo que me he alargado demasiado, ¿no?